Buenas tardes a todos. La producción de guineo y plátano en América Latina, el Caribe y otros lugares del mundo es afectada por enfermedades exóticas, como lo es la Marchites fusarium, el moco bacteriano, el virus del cogollo racimoso o llamado también Bonchi top, entre otros. Estas enfermedades, especialmente Fusarium, la raza 4 tropical, amenazan la producción de estos cultivos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en el mundo. El movimiento de personas de un país a otro, así como el movimiento de artículos entre países, ¿verdad? Aumenta el riesgo de introducir estas enfermedades a lugares donde no están presentes. Es por esta razón que es necesario implementar medios de bioseguridad a nivel de los puertos de entrada en el país y en las fincas. Y es muy importante, sobre todo, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Dando la información sobre cómo reconocer estas enfermedades y cómo prevenirlas. Actualmente, la Marchites fusarium es la enfermedad más destructiva de estos cultivos en el mundo, o se encuentra entre las más destructivas. Afecta a los guineos del subgrupo Cavendish y un grupo grande de variedades que son consumidas en todo el mundo. Estos cultivos son la fuente de alimentación más importante para miles de personas en Asia, África, América Latina y el Caribe. Esta enfermedad se ha expandido muy rápido desde Asia, causando pérdidas millonarias, y donde se ha introducido no se ha podido erradicar. Más todavía, su control es muy difícil y sobre todo muy costoso. En este gráfico ven cómo Fusarium se ha ido diseminando, ¿verdad? Desde el sureste asiático a través de Asia y Europa. Lo más difícil es que llegó a la zona del occidente, ¿verdad? A Colombia en agosto del 2019. Este hongo pues se puede diseminar de muchísimas formas, en suelo infectado, en semilla infectada, por lo que es muy importante que cualquier persona, ¿verdad?, que visite lugares donde esta enfermedad se ha informado, o fincas en América Latina que sean de plátano y guineo o de heliconias u otras musáceas, se aseguren de que la ropa y los zapatos que utilicen no los traigan a Puerto Rico, porque estarían trayendo muchas veces esporas que pueden diseminar la enfermedad y traerla a la isla. Los síntomas observados en plantas afectadas por Marchites fusarium son amarillez de las hojas de abajo hacia arriba, afectando primero las hojas más viejas. Estas hojas se secan y forman una falda alrededor del pseudotallo. En el interior del pseudotallo, al cortarlo de forma transversal, se va a observar la formación de un anillo rojo oscuro a marrón. Y otro síntoma que se puede observar también es rajado muchas veces del pseudotallo. Aquí observan unas plantas afectadas que terminan siendo no productivas. En el caso derecho, pues vemos lo que ya les dije anteriormente, ¿verdad? Cuando las hojas se caen, se observan caídas, y en el caso de la izquierda, pues son plantas que ya están completamente afectadas. Aquí pueden observar, en el caso de plantas jóvenes de guineo, cuando comienzan los síntomas. Estas son unas plantas de la variedad Cavendish en Taiwán que están afectadas por esta enfermedad. Este hongo puede surgir en diferentes lugares, ¿verdad? De la siembra, como observan aquí, dos puntos específicos dentro de la siembra donde ya está comenzando la enfermedad. La forma principal de diseminación de la Marchites fusarium es el material de siembra infectado. Si observamos la planta madre y tomamos hijos infectados de esta planta madre, estos hijos no demuestran síntomas, o sea, son asintomáticos. Utilizamos estos hijos para sembrarlos en la misma siembra o en siembras diferentes, ¿verdad? Aledañas, y tendremos entonces la diseminación de la enfermedad de un lugar a otro. También en el suelo se sabe, ¿verdad?, que se transmite, ya sea el suelo en el calzado de los empleados de la finca, en el suelo que llevan los animales de un lugar a otro, la maquinaria, etcétera. Y otra forma es en el agua, donde las conidias y clamidosporas, que son esporas más resistentes, y otros restos vegetales, pueden arrastrar, ¿verdad?, ser arrastrados por el agua de escorrentío a otros lugares de la siembra. Los componentes básicos que se deben considerar en todo país para prevenir la entrada de estas enfermedades son la bioseguridad en puertos y en fincas, el control de material de propagación, el diagnóstico temprano de la enfermedad y tener una campaña de comunicación efectiva y de capacitación. ¿Cómo puede entrar a Puerto Rico esta enfermedad? Pues puede entrar en material vegetal, ¿verdad?, de plátano, guineo o heliconias, en el suelo, que pueden traer en las botas, en zapatos contaminados, ¿verdad? Y que puede llegar a la isla, en artesanías elaboradas con tejidos de plátano o guineo que pueden estar contaminadas con esporas del hongo,
Y de esta forma, en el tráfico de personas de un lugar a otro, pues puede entonces introducirse esta enfermedad a Puerto Rico. Los impactos económicos y sociales son importantes en las zonas de producción afectadas. Las pérdidas económicas debidas a la muerte y la destrucción de guineos son significativas para los productores y el manejo es demasiado costoso. Aquí observan cómo el impacto de esta enfermedad en Filipinas ha sido devastador, ya que en una parcela el 50% de las plantas se observan infectadas al cabo de 5 años. Esto causa, ¿verdad?, que haya desaparición de pequeños productores que no pueden manejar la enfermedad y hacer frente a las pérdidas de ingresos que tienen, que es lo similar a lo que hay en Puerto Rico, son agricultores pequeños. Y por esta razón, pues es muy importante prevenir estas enfermedades. Los impactos en China también se ha visto que son bien altos. El costo por fusarium se estima en más de 500 millones de yuan al año. Y el ejemplo de Australia es un ejemplo a seguir porque este es el lugar del mundo que ha tenido más éxito en establecer un plan de erradicación de la marchites por fusarium. Por esa razón, como ustedes observan aquí, hay ciertos puntos donde se detectó, ¿verdad? Pero se ha quedado restringido esa zona porque ellos han establecido un buen manejo y un buen sistema, ¿verdad?, de vigilancia de la enfermedad. En el caso de que en una finca o en el hogar usted observe una planta sospechosa, no haga nada con esa planta, no tome muestras ni nada. Lo primero que tiene que hacer, en el caso de los agricultores, es el empleado debe informarlo a un superior, ¿verdad?, a la persona que está a cargo de la finca, y esa persona entonces va a ser la que va a tomar la información de esa muestra y va a llamar a personal del Departamento de Agricultura o nos va a llamar a nosotros a la universidad, ¿verdad?, para que más adelante le vamos a dar los teléfonos para que entonces informe que tiene una planta sospechosa y nosotros ser quienes tomemos entonces las muestras. El moco bacteriano es otra enfermedad que no está en Puerto Rico y que puede afectar cultivos en Centro y Suramérica, en Jamaica, en las Filipinas y en Guam. Esta enfermedad tapa los conductos que llevan el alimento y el agua, ¿verdad?, a la planta, y entonces se observa la decoloración interna del pseudotallo, formándose un anillo de color marrón claro en la zona central principalmente. Las hojas se observan amarillas, pero las primeras que se afectan son las más jóvenes. Esto lo diferencia de Fusarium, donde las hojas que primero se afectan son las hojas más bajas. Y algo que ayuda a identificarla es la presencia de un flujo bacteriano que sale al cortar, ya sea el cormo o el pseudotallo. Por lo que es muy importante que si usted observa algo parecido en unas plantas o en sus plantas, debe informarlo inmediatamente. Otro síntoma bien distintivo del moco bacteriano es que se observa una pudrición seca del interior del fruto, donde también se observa flujo bacteriano. Los frutos se ponen amarillos y se observan grietas en la superficie. Además, algunos frutos pueden madurarse antes. Esta es la diferencia principal con Fusarium, donde los frutos no presentan daño en su pulpa. En el caso del moco, puede transmitirse, ¿verdad?, a través de cualquier parte infectada. La bacteria puede pasar a otras plantas por el contacto de las raíces de unas plantas y otras y puede sobrevivir en el suelo por más de 18 meses. Y este suelo infectado pues puede ser que llevado a otros lugares de la misma forma que hemos hablado antes, en herramientas, maquinarias, zapatos, por animales y en la escorrentía del agua. También durante la poda se puede diseminar. Y se ha probado también que los insectos pueden llevar la bacteria, ¿verdad? Coger ese exudado bacteriano, tocarlo cuando se posan en la pámpana y llevarlo a otras flores en otras plantas y infectarlas. Aquí observamos la distribución de las enfermedades causadas por bacterias que hasta el momento no han sido encontradas en Puerto Rico. En azul pueden observar el moco bacteriano, que se originó en Centro y Suramérica y también está en Filipinas. En África, gran parte de las siembras de toda la zona oriental están afectadas por la marchites por Santomonas y el Buktok y el Blood Disease son enfermedades con síntomas muy parecidas al moco bacteriano, pero que afectan siembras de guineo en Indonesia. En esta plantilla observamos la similaridad en los síntomas de Buktok y moco. Se ve la misma decoloración amarilla de las hojas y el mismo síntoma de daño interno del fruto y de decoloración dentro del pseudotallo.
En el caso de la mancha rojiza del pseudotallo o blood disease, son también daños similares al buktok y al moco, pero en el caso de la parte interior de los frutos, el daño es un poco más rojizo. Por eso se le llama blood disease, por eso el nombre de la enfermedad. Y la marchites bacteriana por Pseudomonas campestris, que esta es la que ocurre en África, en la zona oriental de África, que es una enfermedad devastadora. Los síntomas pues, van a ser, ¿verdad?, de acuerdo al cultivar que se afecte, pero suelen parecerse a la del moco y a la de buktok. Pero hay excreción también de un exudado amarillo, bacteriano amarillento, ¿verdad? Esta enfermedad se ha recuperado también de especies de heliconias. Y una enfermedad que teníamos en Puerto Rico, que quería poner esta plantilla para que, porque mucha gente va a preguntar, o sea, pero hay enfermedades aquí en Puerto Rico que son bacterianas, pues sí, en plátano y guineo se ha identificado, ¿verdad? La pudrición blanda por Erwinia. Lo que identifica esta enfermedad, que es característico y lo identifica y lo diferencia de las enfermedades que hablamos anteriormente, es que la Erwinia, usted va a ver el daño, ¿verdad?, en el pseudotallo. Usted ve como en la parte izquierda de la foto se observa unas áreas blandas en el pseudotallo exteriormente de color marrón. Ese pseudotallo cuando está bien afectado se va a doblar y usted entonces va a observar zonas húmedas en toda la zona del pseudotallo y decoloración también dentro del internamente. El virus del cogollo racimoso, también llamado Bunchy Top, es una enfermedad que puede causar pérdidas devastadoras en las siembras. Los síntomas son enanismo y reducción del rendimiento. Además, las hojas se quedan cortas y erguidas y los bordes se pueden enrollar hacia arriba y tomar un color amarillo. Aquí vemos la distribución geográfica. La enfermedad se originó en el sureste de Asia y afecta a muchos países de esta zona, incluyendo las islas del Pacífico. Y en África se ha encontrado en Gabón, la República Democrática de Congo, Burundi y también en el Caribe, en la isla de Curazao. Los síntomas de este virus aparecen en las hojas luego que la planta ha sido infectada por áfidos o de forma mecánica en las herramientas. Se van a observar rayas verde oscuro a lo largo de las venas de la hoja. Y en el caso de plantas infectadas, como se ve en la plantilla en el lado izquierdo, estas forman unos ganchos que entran al borde de la vena central. Se encuentran rayas de color verde oscuro en la nervadura central y el peciolo, que se van extendiendo también en el pseudotallo. Todas las especies de musa pueden ser susceptibles a este virus. Y el control principal es mediante erradicar plantas enfermas y utilización de material de siembra que esté libre de este virus. Este virus es transmitido por el áfido Pentalonia nigronervosa. Este áfido se ha encontrado en Puerto Rico, ¿verdad? Existe aquí y transmite la enfermedad del virus de la papaya. Se puede diseminar, al igual que otros virus, en material de siembra y una vez está en la planta es sistémico. O sea que una vez una planta se infecta, se mueve a todas las partes de esta, incluyendo los hijuelos y los rizomas. Y todas las submusáceas, todas, incluyendo heliconias, encete y otros tipos de musáceas, son susceptibles a este virus. Por eso la importancia. Algo muy, muy claro también es que coloniza una gran variedad de plantas, como lo son malezas, como ya hablamos, la alpinia, la Dieffenbachia y otras heliconias. Y son tantas las plantas en donde puede estar el insecto, ¿verdad? Que entonces tiene mayor probabilidad de transmitir este virus. Otro virus que se ha identificado en Filipinas, Vietnam, Tailandia, India y Samoa Occidental es el del mosaico de las brácteas. Este causa mosaicos, como ven aquí, ¿verdad? Marrón rojizo en las brácteas, que son las hojas falsas que cubren la pámpana. Se ven también síntomas en las hojas, que es este rayado en forma de uso. Uso es que se ven lesiones que son más anchas en el centro y más finitas donde terminan. En las hojas nuevas es más marcado este síntoma de rayas cloróticas. Y cuando usted deshoja, se observa en las vainas los mosaicos de color oscuro. Y es transmitido también por varias especies de áfidos, en el material vegetal y en plántulas de cultivo de tejido.
que eso es otro riesgo en el caso de virus, que muchas veces plantas de cultivo de tejido también lo pueden tener. El manejo de estos virus en lugares donde se ha encontrado principalmente es mediante el registro de todas las siembras, estableciendo zonas de cuarentena, restringiendo el movimiento de material de propagación, haciendo inspecciones regulares de las siembras y llevando a cabo un programa continuo de educación para los agricultores. Una cosa bien importante es la destrucción de todas las plantas infectadas para tratar de erradicar la enfermedad, por lo menos contener su diseminación. Todas las enfermedades habladas hasta el momento, ¿verdad? Es muy importante saber esta información para saber identificarla. Pero muy importante también son las medidas de bioseguridad que se deben seguir, tanto en Puerto Rico para evitar que se introduzcan enfermedades, como en la finca, a nivel de finca, ¿verdad? Para que los empleados conozcan estas enfermedades y el agricultor, el que es dueño de la finca, y de esta forma pueda haber una detección temprana de ingresarse alguna enfermedad. Nosotros hemos desarrollado también material educativo de bioseguridad en la finca. Más adelante en el chat pues le presentaremos el link donde pueden accesar esta información y saber entonces todas las prácticas y las medidas de bioseguridad que se deben seguir para prevenir la entrada de enfermedades y de otras plagas a Puerto Rico y proteger la seguridad alimentaria del país. La información llevada a cabo, ¿verdad? Llevada a ustedes en este foro es de mucha importancia para que ustedes se eduquen en cómo prevenir estas enfermedades en sus hogares y en sus fincas y así proteger la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Aquí tenemos algunas referencias que le pueden ser de utilidad si quieren tener más información. Recuérdese conectarse con las redes sociales, con el Servicio de Extensión Agrícola para que esté pendiente de próximas actividades. Gracias por su atención y nos veremos más adelante.